Amigos futboleros, nos reencontramos con Palabra de Fútbol para hablar de una historia que puede traernos al presente. Voy a leer algunos apuntes que son necesarios para ir contextualizando al fondo al cual queremos llegar. Se trata de un brasileño, de un carioca, nacido por allá por el año 1963, de nombre Carlos Enrique Raposo. A lo mejor su historia le suena o su nombre tal vez le resulta familiar en cuanto en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ha estado publicado en algunos medios internacionales. Bueno, el hecho es que Carlos Enrique Raposo, a eso de los 17, 18 años, sin saber jugar al fútbol, le pegaba la pelota nomás, pero no tenía nociones técnicas, la verdad es que no tenía mucha técnica, era ahí nomás, era malo para la pelota, y por ende malo para el fútbol también. Le pide a un amigo que por favor lo introduzca en esto del fútbol. El amigo tenía contactos con el Botafogo, el de Brasil. Y el amigo accede, le dice, bueno, ya anda, pensando que podría ser de administrativo, que podría ser de utilero, que podía ser de pasapelota, que podía ser de alguna función administrativa. Pero no, el bueno de Carlos Enrique Raposo termina siendo futbolista del Botafogo. Y en el Botafogo, voy a revisar los apuntes, el contrato que se le consiguió, ya está dicho, lo lleva directamente al plantel profesional. Pero resulta que estuvo cerca de un año y siempre tuvo una excusa para no jugar. Y a través de diversas artimañas y médicos que lo conocían, lograba conseguir los certificados correspondientes que le eximían para no estar dentro de la cancha a la hora de los partidos. Siempre estaba lesionado, siempre acusaba alguna dolencia, siempre alguna molestia, que estamos hablando por allá por el año 70 también, fina de los 70 tal vez, donde los tiempos definitivamente eran otros, no se hacían los exámenes con el rigor con el que se hacen ahora. Lo impresionante de todo esto es que al cabo de un año en el Botafogo, sin haber jugado ni siquiera un partido, se lo lleva el Flamengo. El Flamengo compra su pase y se repite exactamente la misma historia. El método del engaño extralimitaba lo futbolístico y también lo deportivo. Andaba con un celular. Estamos hablando de comienzo de los 80, un celular que era una cuestión parecida a un lustrín, ¿no verdad? Pero era de juguete. Y a través de ese hacía el show, la faramalla de hablar con representantes, que brasilero el hombre también, le ponía un poco de su cosecha y bastante, y los demás se la compraban. De hecho, en los clubes pensaban que era un crack, con mala suerte, que por esto de las lesiones lamentablemente no podía demostrar todo lo que él tenía en cuanto a su currículum, o por lo menos el cartel que él mismo vendía. Además, tenía entre sus amigos a no pocos periodistas que lo ayudaban también a ensalzar con alguna nota, con alguna entrevista, con alguna crónica que le permitía también mantener su carrera en un nivel relativamente expectante. Tanto así que la prensa lo instala en México, de haber estado en el Botafogo, no, haber jugado, de haber estado en el Botafogo, de haber estado en el Flamengo. Carlos Enrique Raposo se va a México y allá llega al Puebla, sin haber jugado ni siquiera un partido en su carrera, pero es brasileño. Brasileño, bueno, tiene que ser. Y así lo entienden en el Puebla y lo contratan. Además pasa por otros dos clubes importantes. Se va luego a Centroamérica, repite la historia, lesiones musculares en entrenamientos, certificados médicos falsos, licencias de discutible origen, y aprovechando el momento tecnológico de la medicina para ese entonces, que no contaba con resonancia ni con exámenes muy detallados, ¿verdad? Era prácticamente imposible comprobar la gravedad de sus lesiones. ¿Termina la historia? No. El tipo se va a Estados Unidos, juega, o mejor dicho, lo contratan los Patriotas de El Paso. Ahí tampoco juega. Vuelve a Brasil para jugar en el Bangu. Y ahí juega, ahí sí es válido el concepto. Ahí juega un partido, el primer partido de su carrera, después de haber sido contratado por el Botafogo, por el Flamengo, por el Puebla, por otros clubes de Centroamérica y por los Patriotas de El Paso en los Estados Unidos. Juega un partido y se gana el contrato en el fútbol francés, en el Ajaccio. Se va al fútbol europeo y ahí viste los colores de un equipo del viejo continente con apenas un partido jugado en toda su carrera. Tampoco participa en juego alguno, estando allá en el fútbol galo. Y Carlos Enrique Raposo vuelve a Brasil para jugar algunos minutos con el Fluminense, o tal vez con el Vasco da Gama, y para terminar su carrera en el América de su país, el América de San Pablo. Es decir, más de 15 años de trayectoria y una participación en algunos minutos de 6 partidos.
6 partidos en los que participó en 15 años y estuvo en todo el listado de clubes que le vamos a dar a conocer. Definitivamente se trata de uno de los estafadores más grandes de la historia del fútbol mundial. De la mano de la prensa, de la mano de representantes, de la mano de empresarios, de la mano de amigos, de la mano de médicos, ¿verdad?, de discutible ética. El hecho es que Carlos Enrique Raposo entonces se gana un nombre en la historia del fútbol con esta historia. ¿Y qué? Aparte de ser anecdótico, aparte, no sé si cabe pedirle explicaciones a alguien de los clubes de los cuales lo contrataron. En esos tiempos no había la tecnología tampoco, así como no la había en términos médicos, tampoco en términos de computación, de poder revisar un video, de googlear el nombre de un jugador y aparecería su trayectoria. Hoy sería prácticamente imposible. ¿Sería imposible que pase esto en el día de hoy? Si uno cree en la buena fe, obviamente es imposible. Pero resulta que están los empresarios, están los representantes, están ellos mismos a cargo de algunos clubes y esto puede llegar a producir que esta historia se repita. La de Carlos Enrique Raposo. Allá en Brasil, allá en México. No. En nuestro país, en Chile también. Puede darse perfectamente historias como esta. ¿Pagarán los dueños de las sociedades anónimas? Al final no paga nadie. Al final la plata es de los clubes y al final la plata se la llevan, no se la va a llevar solamente el jugador, ¿verdad?, de esta carrera tan especial, sino que se la van a llevar en partes, si no iguales, de verdad, segmentadas, los distintos pasos que va cobrando un contrato hasta que se llega a firmar de manera final entre el club y un jugador. Todos los intermediarios van recibiendo lo suyo, de tal manera que esta historia de Carlos Enrique Raposo, que parece tan espectacular, tan extraordinaria, la verdad es que debemos estar muy alertas porque en cualquier momento podría darse de nuevo en nuestro fútbol. Amigos futboleros, el gusto siempre grande de estar con todos ustedes y de compartir estos minutos en Palabra de Fútbol. Que les vaya bien.